de los diferentes suplementos que deberían ser sencillos de interpretar, sencillos de conocer, pues estarían básicamente decir los carbohidratos y las proteínas. O esto debería ser en teoría. ¿Por qué? Porque los carbohidratos es cierto decir que y para bien. Yo vengo de un tiempo en el cual los hidratos de carbono en forma de suplemento más exóticos era la maltodextrina y la dextrosa, ¿no? En aquel Celtec famoso atiborrado de azúcares, ¿no? Hoy en día es cierto decir que las ciclodestrinas, la amilopectina, como siempre digo, de patata, ¿vale? Es decir, porque es la que realmente ofrece mejores propiedades, o al menos ofrece las propiedades que promete. Palatinosa, que es un hidrato de carbono muy poco usado para las propiedades increíbles que tiene, no solo en culturismo, sino en fitness, sino en un montón de disciplinas. De hecho, ayer me preguntaban por la palatinosa para disciplinas de pues, triatlón, ¿no? O rugby, que son deportes, bueno, así diferentes, ¿no? Pero ciclismo, entendéis un poco, ¿no? Ese tipo de disciplinas que exigen, pues bueno, un tiempo de esfuerzo más amplio que el de una disciplina como el culturismo, ¿no? Que una sesión pues, puede ser de una hora, 45 minutos, 2 horas. Pero bueno, es decir, sesiones más extendidas y bueno, ahí la palatinosa tiene un margen, digamos, de utilidad enorme. Es menos conocida y demás, pero bueno, digamos que se puede decir que, grosso modo, en el terreno de los hidratos de carbono ha habido una evolución, revolución, y bueno, pues a veces uno está un poco perdido, ¿no? En los diferentes hidratos de carbono y demás, bueno, pero básicamente, es decir, nos quedaríamos con la proteína como digamos, la fuente de suplemento más sencillo de interpretar. Pero por desgracia no es así, no es así por dos cuestiones. La primera es que realmente se ha usado y abusado de una situación de mercado. Esto es, originalmente, es decir, las primeras fuentes de proteína, pues bueno, venían derivados de la clara, de clara de huevo, que ahora vuelven a tener cierto auge. A mí las claras de huevo personalmente no me sientan especialmente bien, ni siquiera en polvo. Pero bueno, a muchísima gente sí, es una fuente pues como cualquier otra de proteína, ¿no? Pero básicamente, y digo que aparecieron como consecuencia de una situación de mercado, es porque la proteína de leche, eh, una de las fracciones que tiene, que es el suero, pues bueno, era realmente barato y era un material de desecho. Esto es más largo y tiene mucha historia, y habrá gente que dirá, ya, pero bueno, es discutible, ¿no? Pero sí, el suero surgió como surgió y en su momento el precio del suelo era irrisorio. Entonces, de repente se vio que un producto de desecho pues, tenía un valor muy importante dentro de lo que podría ser la nutrición deportiva. Nutrición en general, pero bueno, la nutrición deportiva pues siempre anda un poquito a la búsqueda, ¿no? de alimentos funcionales, alimentos especiales, ¿no? El suelo tiene una serie de ventajas que todos conocemos, no voy a extenderme ni voy a hacer nada más allá de eso, pero es cierto sí que, bueno, del suero se ha usado y se ha abusado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el suero tiene unas propiedades muy concretas, muy específicas, y es cierto decir que es una buena fuente de proteínas, pero para unas situaciones muy concretas. El suero finalmente ha invadido prácticamente decir, lo que es la venta de proteína. De hecho, tanto es así que muchas empresas lo usan como un caballo de batalla, ofreciéndolas a coste, materias primas de calidad algo baja. No entro en si realmente es el etiquetado o no, que eso ya es una cuestión que ha generado muchas polémicas y demás, y no quiero entrar sino de manera tangencial. No, usas sencillamente la proteína, el suero como tal, más que concentrado, un poco decir como eso, el caballo de batalla, algo para poder comercialmente tener tirón, aunque sea a coste, aunque sea decir, con materias primas baratas, ¿no? Un poco decir para, bueno, para atraer al cliente, ¿no? Eh, Bien, el mundo no se acaba con el suero. De hecho, el suero es una proteína decir, que en cierta medida está un poco sobrevalorada, no, pero quizás decir, sí que se hace un sobreuso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente decir, o sea, la velocidad de absorción, esto es el marco de situación en el cual el suero es una ventaja, es muy pequeño, muy pequeño. Post-entrenamiento, en un momento en el cual queramos aminoácidos rápidamente en el torrente sanguíneo, y aún así hay otras fuentes muy caras, pero hay otras fuentes como PeptoPro o si se prefiere algún tipo
de infusión a base de aminoácidos libres, que esto es discutible también por el tema de la oxidación de los mismos, pero bueno, digamos que el suero tiene su punto, ¿no? su función, pero la gente abusa, quizá por el tema de precios, quizá porque es la proteína más conocida o lo que sea. Es cierto decir que mismamente del suero, en el suero se ha simplificado todo mucho. Antes había, recuerdo, decir, suero ácido, que provenía de un queso en concreto, es decir, tiene una serie de propiedades especiales, sobre todo a nivel de gástrico y demás, que era interesante, porque sobre todo decir, con el abuso del suero, pues mucha gente acaba teniendo dilataciones, problemas intestinales y demás. Bueno, este era un tipo de suero específico, bastante curioso, pero el mercado lo ha expulsado, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios acabaron subiendo, era un producto minoritario, fuera. Dentro de los aislados, pues el proceso de microfiltrado, ¿no? De CCM, flujo cruzado y demás, acabó imponiéndose al intercambio iónico, ¿no? Que era un proceso químico. Es cierto decir que esta proteína, sobre todo decir, era conocida por la Isopure de Nature's Best, pues perdía algunas propiedades, ¿no? Pero bueno, también tenía una textura y ¿no? Era muy fácil de beber. Ahora Carberry, por ejemplo, sí ofrece algo similar, aunque mediante procesos mecánicos. En fin, son proteínas muy caras y el coste prácticamente no vale la pena, ¿no? Salvo que seas pues, una empresa muy grande que genere en serie y demás y, pues, bueno, y meta pequeñas cantidades, eso puede ser, pero para el usuario medio de culturismo son cosas irrelevantes. Parte B de la moneda. La caseína estaba poco menos que, bueno, era el mundo al revés, ¿no? La caseína, que siempre había sido un poco digamos, el sustrato principal y el suero era un poco el desecho, pues bueno, la caseína pasó a ser, en el mundo del culturismo, pues poco menos que la oveja negra. ¿Por qué? Porque los caseinatos eran poco menos que una mierda. Muy malos. Usaban casinato cálcico, productos de calidad B o C. Eran productos cuya digestión era muy complicada, la absorción era baja, en fin, eran productos de muy baja calidad. Con la aparición de la caseína micelar es cierto decir bueno, se han surgido caseínas de calidad superior, pero estamos siempre ante la disyuntiva. La caseína, pues bueno, era una proteína que no deja de ser una fracción de la leche. Entonces siempre parece que estamos eligiendo entre una cosa u otra, intentar separar todo para luego, ¿no? O sea, hay gente que incluso mezclaba caseína con suero bueno, no deja de ser un poco forzado. ¿Por qué? Porque olvidábamos que la industria alimenticia, que no de suplementación, lo que usaba eran concentrados o aislados de leche, que es la manera más sencilla y sobre todo más... usar el término puro es un poco, ¿no? Un poco excesivo, pero un poco grandilocuente, puro. Bueno, pero sí que es cierto decir que se respetaba el patrón intacto. Esto es, la leche tiene una serie de propiedades y la leche tiene unas proporciones entre caseína y suero, ¿vale? O sea, que son las que son. Y esto lo convierte en un alimento íntegro. Esto es, no hablamos ya de un suplemento nutricional, sino de un alimento. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando llevas tiempo en esto, cuando tienes que hacer tus comidas, tus tal, veo a gente decir que sustituye una comida, digamos, pues es decir, no tiene tiempo, ¿no? Se hace un batido de suero con avellanas o con lo que toque, ¿no? Es decir, pero cubre el espectro de proteína con 30-40 gramos de suero. Eso a efectos de retención de nitrógeno y demás, pues bueno, o sea, va a generar ¿no? un margen de liberación de aminoácidos pues muy corto, muy breve, y muchas veces ni siquiera va a tener correspondencia con el hidrato que usamos. Esto es, va a haber vamos a cubrir un espectro de tiempo muy corto con la proteína y muy largo con el hidrato. ¿Por qué? Porque no estamos usando un alimento, sino una fracción, ¿no? Con la caseína, bueno, la caseína micelar sí es cierto decir que tiene ciertas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes respecto al suero. Es más, si mucha gente no usa caseína por esto mismo, o lo usa solamente para dormir, ¿no? Que es el típico planning de muchos preparadores que usan, yo aún lo he hecho, no digo que esté mal, caseína para antes de dormir. Bueno, eso tiene pros y contras también. Pero volvemos a lo mismo, la caseína no tiene las ventajas del suero en muchos aspectos. Incluso el aminograma no es, digamos, tan ventajoso como el del suero.
Pero bueno, pero su absorción es más lenta, ¿no? La liberación es más sostenida. Entonces, ¿por qué no usar la manera más sencilla? Esto es una proteína que sea un alimento en sí, ¿vale? Que contenga suero y que contenga caseína y que en ningún momento se haya mediante ningún proceso separado, sino que simplemente se respeta el patrón de la leche, eliminando decir, todo elemento que no sea interesante, ¿no? Esto es un concentrado de leche o un aislado de leche, que es lo que viene ofreciendo la industria alimenticia pues desde hace Nestlé, mismamente, desde tiempos inmemoriales en sus fórmulas. Obviamente sus fórmulas no están destinadas a deportistas y bueno, dejan que desear en algunos aspectos. Pero si veis un poco el mercado, hay muy pocas proteínas de ese tipo. ¿Por qué? Muchas veces la ignorancia hace que no haya, ignorancia me refiero bueno, a falta de conocimiento. Como no se conoce, pues no hay interés, como no hay interés no hay demanda, y si no hay demanda pues no hay oferta. De tiempos inmemoriales, por esto ya llevamos tiempo y tiempo y tiempo, usábamos la Miprodan de Arla, una proteína que era un aislado de leche que era cojonudo. ¿Por qué era cojonudo? Porque todo este tipo de comidas rápidas que no tenemos tiempo, bueno, pues usas ese tipo de proteína y realmente es un alimento en sí. Es como usar un queso ultra, ultra filtrado y, ¿no? O sea, básicamente es eso, que puedes hacer mousse. O sea, mousse es en la nevera, queda como natillas, queda como pasteles, era realmente decir, deliciosa. El tema de la Miprodan, bien digo, de Arla, pues al final costaba mucho de sacar, desconozco si estaba en circulación, pero Arla ponía mil problemas, ¿no? Por circunstancias de producción. Entonces, bueno, es decir, si había alguna marca que tímidamente tenía ese tipo de proteína, dejó de producirla. Entonces, Pro Nutrition, tenía en su momento, quiero recordar también, Miprodan, que creo haberlo usado con Proe, pero luego se quedó vacía, como la mayoría de empresas. Pero Proe sí que apostó por ese tipo de proteína porque un poco sabía que cubría un espectro muy amplio, ¿no? El espectro de poder usarlo como un sustituto de comida real, porque es un alimento, ¿vale? O sea, tiene las ventajas del suero y las ventajas de la caseína, unidas en un solo producto que en ningún momento ha sido separado o modificado respecto a su naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de proteína ofrece actualmente ProNutrition en este ámbito? Pues ofrece decir, un aislado de una marca Sachsen Milk, de una empresa alemana, con sus certificados y demás. Y aunque tiene tiene otros sistemas, esta marca, es decir, para ofrecer ratios de 90 caseína, 10% suero, por diferentes sistemas que usan, la que usa ProNutrition es la más parecida a la Miprodan anterior. Esto es lo más parecido a la leche, a la proteína de leche como tal. Hay varios productos, ¿vale? O sea, la que está a mi gusto más buena es la de Pantera Rosa, que es un sabor que hay gente que le cansa y demás. Ahora está en formato de 1 kilo, lo cual hace decir que bueno, puedes comprarlo y si el sabor te cansa, pues puedes cambiar. Y luego también está en versión neutra, para quien quiera tener la proteína más pura posible, 85% de base proteína. Ya sabéis el tema de dry basis, o sea, el 85% sería un aislado, ¿vale? O sea, en términos puros, en términos de... Esto ya en otros vídeos explicaré la diferencia, es decir, entre una referencia y otra y cómo ha de un poco de leerse, pero 85%. La de Pantera Rosa, el porcentaje desciende un poquito, porque claro, saborizantes y demás. Y la que está más cerca de la neutra, en cuanto a propiedades, es la de tarta de queso, que la verdad es que sabía tarta de queso. Ya digo, sirve igual para un roto que para un descosido. De hecho, yo la uso en lugar de usar una proteína de suero, muchas veces lo que hago es usar ese tipo de proteína pre, ¿vale? Y luego, bueno, pues el post lo demoro o, dependiendo de la época, uso menos suero. ¿Por qué? Porque muchas veces el suero acaba siendo un poco alérgeno en algunas personas. De hecho, yo si estoy durante meses usando suero, sufro cierta dilatación, ¿no?, intestinal y demás. No severa, no tengo un problema severo, pero sí que notaba cierta... Bueno, al poder usar una proteína de ese tipo, también estoy usando suero, una porción de 20%, ¿no? Pero digamos que no meto ese trayazo post-entrenamiento, es decir, de suero, porque si lo hago así, con esta proteína pre, pues no tengo esa necesidad. Al margen de que muchas veces lo hago, o sea, no es que renuncie al suero, sino que, bueno, voy jugando.
Sirve para desayunar, sirve para esa última comida de caseína, porque puede ejercer esa función. Y si no tengo tiempo y voy muy mal de tiempo y tal, me hago una papilla o incluso en batido, porque también tiene la propiedad de hacerse una mousse. O sea, se bate con poco agua o con leche sin lactosa y produce, bueno, una emulsión que es tal cual una mousse. Lo hacemos con agua por el tipo de sistema especial instant que posee. Se bate y se queda perfectamente líquido, ¿no? Bueno, ya digo, no estoy hablando en este caso de casi de un suplemento, sino de un alimento. Es decir, o sea, está previsto decir, que se elimine el concepto de complemento nutricional para pasar a ser alimentos. Algo decir que, bueno, que ProNutrition está un poco pensando, ¿vale? Es decir, o sea, un poco decir, para poder ofrecerlo tal y como es, que no deja de ser eso, un alimento y no tanto un suplemento. Y nada, esta versatilidad, esta capacidad para poder meterlo en cualquier sitio, ¿vale? Es decir, es lo que hace que siempre me decante por la proteína de leche. Y si tuviese que elegir una proteína de entre todas y solo tuviese elección, o sea, solo tuviese la posibilidad de comprar una, por presupuesto o lo que fuera, sería esta. Y de hecho, lo ha sido desde que estaba la famosa Miprodan.